Buenas tardes. Bienvenidos a este salón de actos de la Biblioteca María Moliner de la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenidos en esta tarde a dos actos de singular importancia. La inauguración de la exposición Caligrafía, trazos que comunican líneas de emoción, y a la conferencia que sobre esta exposición y sobre la caligrafía pronunciará a continuación el profesor Diego Navarro. Antes de hablar de la caligrafía, aunque para hablar de ella nos acompaña Ramón Abad, el director de la Biblioteca Universitaria, que es uno de los prestatarios de piezas, de documentos y de libros de la exposición, aunque el grueso es de la colección del profesor Navarro. Y la Biblioteca Universitaria, como ya digo, que siempre está dispuesta a enseñar sus tesoros y que además lo tiene como una de sus funciones, y además lo tiene a gala el convidarnos anualmente a varias de estas ocasiones similares, o bien en el propio Paraninfo, donde pueden seguir viendo, como saben, una exposición sobre la ciencia en el Renacimiento hasta finales del mes de junio, o en estas mismas salas en donde pues, bueno, hay siempre una aportación singular. Así que gracias, Ramón, por estar siempre cerca de nosotros y con tu ayuda organizar exposiciones ciertamente fantásticas. Así que te cedemos la palabra para que cuentes algo de la exposición también. Bien. Muchas gracias, señor decano, y buenas tardes a todos. Bueno, hace ya casi 6 años, fue en octubre de 2009, cuando se iniciaron este ciclo de exposiciones y actividades que han demostrado en esta biblioteca, que han demostrado ser un éxito y son, como ahora se suele decir, está tan de moda, son sostenibles. Y son sostenibles cuando se combinan una serie de ingredientes. Por una parte, una colección excelente. La biblioteca en general y la Biblioteca María Moliner en particular tienen unos fondos de increíble valor y de infinitas posibilidades para hacer este tipo de exposiciones. Por otra parte, hay un tema atractivo que tiene que inspirar curiosidad tanto dentro como fuera de los muros de la universidad. Sin duda este lo tiene. Por otra parte, el otro ingrediente es la cooperación, que es siempre necesaria. Los bibliotecarios, que somos cooperativos por naturaleza, y más en una facultad cuyos profesores utilizan los libros y la biblioteca como laboratorio, pues en fin, es una mezcla que siempre contribuye al éxito de este tipo de actos. Por otra parte están unos profesionales de primera, bueno, muchos ya lo sabéis porque los conocemos, pero nunca está de más insistir en que sin Matilde Cantín ninguna de estas actividades que se han hecho hubiera sido posible y hubiera tenido lugar. Y, por último, pues unos invitados de lujo. Precisamente fue en octubre de 2009 cuando hicimos la primera de estas exposiciones, de este ciclo, que precisamente nos acompañaba Diego Navarro. En ese momento hicimos la exposición de la Biblioteca del Espía, los fondos de diccionarios de aquel de José Antonio Camazón, el espía que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial, en fin, con una serie de avatares que dieron al final con su colección de libros aquí. Él dio una conferencia sobre los servicios de inteligencia en la Guerra Civil Española. Bueno, pues hoy vuelve otra vez, y digamos que, pero mucho más, porque además viene como prestatario de las piezas, como artista invitado para enseñarnos su obra, y además como conferenciante. Es decir, en fin, es un lujo por eso contar hoy con Diego Navarro y con su persona y con su obra en la exposición. No voy a hacer ahora la presentación porque le toca al decano hacerla dentro de un momento. Simplemente voy a aprovechar, como siempre, aprovechar que estoy aquí, los tengo a todos ahí delante para hacer los comerciales habituales. Recuerden que tenemos una exposición maravillosa sobre ciencia en el Renacimiento en el Paraninfo. Quien no haya ido todavía tiene hasta final del mes de junio, pero que no lo deje para entonces para ir a verla. El día 20, además, de junio va a haber una noche en blanco, como ya viene siendo habitual, y bueno, habrá una visita guiada a cargo de Paz Miranda, que también la tenemos aquí. Bueno, por último, los agradecimientos. Gracias, por supuesto, a Diego, gracias al decano de la facultad, gracias a la comisaria Asunción Blasco,
profesora del Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes Islámicos. Gracias, Matilde, directora de la Biblioteca de la Facultad, Paz Miranda, que también ha contribuido lo suyo a esta exposición, directora de la Biblioteca General, el personal de la Biblioteca María Moliner, siempre dispuesto a ayudar y colaborar en el montaje, y también a las empresas colaboradoras que han ayudado también en cuestiones técnicas de enmarcado y cuestiones gráficas. Y por mi parte, y por supuesto, gracias a todos ustedes por haber venido. Muchas gracias, Ramón. Realmente, cuando se habla de caligrafía, es posible que a los más jóvenes del lugar pues les suene un poco a chino. Supongo que esto Diego nos enseñará y nos descubrirá algunos de los caminos por los que ha ido transitando la caligrafía. Pero como hay mucha gente que no solamente peina canas, sino en la sala me refiero, recordarán perfectamente que la caligrafía era una práctica habitual en las escuelas y que evidentemente los cuadernos escolares de la editorial Saturnino Calleja, por ejemplo, los nuevos métodos gráficos de escritura inglesa, muy famosa en aquellos momentos porque era símbolo casi de señorío, eso de tener unas tarjetas en las que se enseñaba el nombre y la dirección con esa caligrafía inglesa, pues lo recordarán. Y luego, evidentemente, pues algunos más jóvenes, si no recordarán la escritura inglesa, tendrán que recordar los que son aficionados al cine, que evidentemente no se pueden entender las películas chinas sin apreciar lo que significa en el desarrollo incluso de las historias, el lenguaje, la caligrafía. Quien haya visto Ran de Akira Kurosawa, evidentemente tiene que tener muy presente lo que significa la caligrafía, o las últimas películas, la de Heru o la de La Casa de las Dagas Voladoras. O sea que este arte de escribir con letra artística y obviamente formada, que es como los diccionarios definen a la caligrafía, pues está presente en muchos momentos. Insisto que ahora pues solamente en las escuelas se enseñan a escribir pautadamente, es decir, con una pauta y a poner la letra redonda, pero evidentemente en otros momentos tuvieron su importancia y en algunos casos, desde luego, hay que entender la caligrafía en su contexto histórico. Bueno, desde luego de todo eso es lo que habla la exposición, al menos en las diferentes secciones en las que se supone que después de la conferencia nos acompañará Diego y explicará in situ. Ya se ha avanzado algunas cosas cuando se estaba en los prolegómenos de entrar a esta sala. Me cabe también el honor de presentar a Diego Navarro Bonilla, bastante, y supongo que por casi todos los aquí presentes es suficientemente conocido. Él estudió primeramente en esta universidad, en la Universidad de Zaragoza, donde fue diplomado en biblioteconomía y documentación. En los primeros momentos, cuando se montó esta titulación en Zaragoza, recordarán, de 3 años, luego pasaría a la licenciatura y ahora posteriormente al grado, pero fue de las primeras promociones de esa diplomado en biblioteconomía y documentación. Se fue a la Universidad Carlos III, donde realizó donde ahora es profesor titular de archivística. Fue licenciado y doctor en documentación precisamente por esta universidad, Carlos III. Realizó su tesis doctoral sobre el archivo de la Diputación del Reino de Aragón y actualmente es, ya digo, profesor titular de archivística en la Universidad Carlos III y coordina y es docente de las asignaturas de paleografía, gestión técnica de documentos de archivo, historia de las instituciones. Desde luego, entre sus prácticas habituales y entre su docencia habitual, desde luego está la caligrafía y, desde luego, los estudios caligráficos en el aula. Ha viajado, es un investigador con un amplio currículo que pueden apreciar solamente con que vayan a
Dialnet apreciarán la variada e intensa bibliografía de investigación que tiene el profesor Navarro Bonilla. Aparecen reflejados, y como saben también no son completos los registros de Dialnet, aparecen más de 40 obras en revistas especializadas, otras tantas artículos o capítulos de libros en libros colectivos, 5 libros, unos cuantos más en coordinación. Es decir, que estamos ante un investigador realmente, pues eso, intenso y extenso en el desarrollo de sus investigaciones. Como personalidad inquieta, está preparando ahora su segunda tesis doctoral en un programa interdepartamental aquí en la Universidad de Zaragoza, un programa de doctorado de conflicto, seguridad y solidaridad de la Universidad de Zaragoza. Son de estos programas de doctorado que con las nuevas reformas de los doctorados pues ha quedado ya, se ha cerrado, con lo cual tiene que leer la tesis doctoral, porque si no tendrá que volver a empezar en estas burocracias a las que a veces nos tienen acostumbrados los diferentes cambios de gobierno. Y en esa segunda tesis va a tratar la teoría de las inteligencias secretas en la Europa moderna. Como saben, además, lo ha explicado también Ramón, ya hubo una exposición sobre la diplomacia, sobre la inteligencia, sobre, en fin, unas prácticas que en la Europa moderna fueron muy importantes. Los espías de Felipe II llegaron a sentarse en la mesa de gobierno de Isabel I de Inglaterra, lo cual realmente era muy importante conocer los secretos de tus enemigos. Y, en fin, Cesare Ripa también lo descubrió proponiendo esa imagen del embozado con muchas letras, pero que no se les ve más que los ojos. Es el prototipo del espía moderno, ciertamente interesante. Bien, no me cabe más que agradecerle profundamente su generosidad por prestar este material con el que vamos a disfrutar a continuación, agradecerle su disposición para con la Universidad de Zaragoza, desde luego su casa, y nada más, agradecerle también esta disponibilidad para ofrecernos ahora una conferencia sobre la caligrafía que ya todos ustedes están esperando escuchar, y que yo acabe pues esta pequeña introducción. Gracias y nuevamente gracias. Sí quería añadir, porque después nos levantaremos, nos iremos a ver la exposición, agradecer también, lo ha dicho Ramón, pero yo quiero insistir en el agradecimiento a las personas y a las instituciones que han apoyado esta exposición. A todos ellos, desde luego, gracias. Aparecen reflejados en los catálogos del programa, vamos, en el folleto de la exposición, pero sí que me gustaría resaltar la importancia que en estas exposiciones tiene siempre Matilde Cantín, la directora de esta biblioteca. Por supuesto, agradecer también a Asunción Blasco, que es la co-comisaria de la exposición. Por supuesto, a Ramón por la disponibilidad, que ya lo he dicho, y a Lienzo Enmarcaciones y a Stuart Studio, que a veces, bueno, pues siempre es cuestión de agradecerles a quienes las industrias y las empresas pues apoyan este tipo de iniciativas. O sea que a todos ellos, gracias, y por supuesto a ustedes por venir en esta tarde a escuchar a Diego Navarro y a ver esta exposición. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, decano. Muchas gracias, Eliseo, por tus amables palabras y, desde luego, por tu cariño y generosidad y bienvenida a esta que, en efecto, así la considero, mi casa de origen, en la que he pasado tantos y tan buenos momentos, no solo en el pasado, sino, además, en el transcurso de la organización de esta exposición, de la cual, pues, a continuación, intentaré dar una serie de pinceladas, reflexiones, al hilo de lo que ha sido la experiencia expositiva, bastante novedosa para mí y muy enriquecedora en todos los sentidos, ¿no? Naturalmente es obligado, pero además muy sentido, que empiece mi intervención agradeciendo, como he dicho antes, no solo al decano, sino a todo el personal que ha hecho posible que luego podamos pasar a ver esta exposición.
En primer lugar, hay que distinguir entre un espacio estrictamente físico en el cual nos encontramos, un espacio expositivo, pero también un espacio digital, ya que esta exposición tiene una doble dimensión. Por una parte, lo que vamos a ver, lo que ya hemos podido adelantar un poquito antes a la entrada en la sala, pero también como digo, una dimensión de exposición digital en el magnífico trabajo que han hecho los chicos de Stuart, Estudio de Diseño Gráfico, y a los que me referiré un poquito más tarde, ¿no? Pero en ese espacio diario, continuado, de trabajo todas las mañanas, las tardes y casi noches, ha sido esencial, fundamental y yo diría que imprescindible la ayuda, el empuje y el entusiasmo de todos y de todas. Especialmente de Matilde, porque cuando le planteé esta idea, este embrión de proyecto, pues con su entusiasmo contagioso y habitual dijo, adelante. Y además antes de verano, porque luego la planificación de las actividades a partir de septiembre en esta biblioteca pues ya tenían un ritmo un poco más intenso y iba a ser francamente difícil el organizar una exposición, ¿no? Con lo cual, pues rápidamente cogimos la idea sin ningún tipo de freno y aquí estamos. Así que, Matilde, muchísimas gracias una vez más. Agradezco, naturalmente, todo el apoyo, todo el cariño y todo, en fin, cuantas cosas, es decir, de Suni, puesto que con sus ideas, con todas sus sugerencias, con su generosidad y su sabiduría, su conocimiento de historia del documento, del libro, de las bibliotecas, de lo que es, en definitiva, la cultura escrita, no solo aquí en Aragón, sino prácticamente en toda Europa, pues ha perfilado de una manera determinante muchas de las cosas que podremos ver a continuación, ¿no? Podría detenerme mucho, Suni, en el hecho de que yo haya sido alumno suyo, y por tanto también, en cierto modo, este tipo de actividades, estas exposiciones, son un homenaje sentido, de verdad, de corazón, a quienes han sido maestros, quienes han guiado en gran medida la actividad docente e investigadora. Muchos de ellos están aquí en la sala, cosa que me alegra y me emociona enormemente, y por tanto también es un homenaje en gran medida a todos ellos. No lo entiendo de otro modo. Gracias a Paz, porque ha sido una ayuda fundamental en el desarrollo de esas tareas de identificación de fondo antiguo que maravillosamente ha quedado expuesto en las primeras vitrinas y que nos ha ilustrado cada día con un nuevo hallazgo. De repente pues teníamos poquitos títulos de fondo antiguo, manuscrito e impreso, y de repente pues al día siguiente encontrábamos un ejemplar en 2 tomos del servidor, y magnífico, y además un torío de la Riva, y en definitiva ha sido todo un proceso muy bonito, muy enriquecedor y desde luego de una precisión sistemática, descriptiva y de profesional de biblioteca realmente envidiable. Por tanto, me sumo naturalmente a las palabras de Ramón, a quien, por supuesto, también agradezco infinitamente toda la ayuda que desde la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza ha prestado de manera generosa y abierta para que también, desde su responsabilidad, que no es poca, podamos ver este resultado, ¿no? Y una exposición a mí me ha sorprendido porque parece que se monta enseguida y, bueno, pues el resultado está ahí, pero son decenas, por no decir centenares, de microtareas, de microactividades que hay que conjugar y que, en definitiva, obligan a que mucha gente desarrolle lo mejor, ¿no? Saque lo mejor de sí mismo para que pueda llegar a buen puerto. El equipo de esta casa, el equipo de esta biblioteca ha sido fundamental. Todos. Pero yo creo que especialmente María Ángeles, que está por aquí también, a quien agradezco todos sus desvelos, de día, de noche, de mañana, de tarde, de mediodía. A Jesús, en fin, a todo el equipo de profesionales de esta biblioteca con los que he tenido la fortuna de convivir a lo largo de todos estos meses de preparación, ¿no? Por tanto, creo que esto era necesario y fundamental dejarlo desde el principio expuesto. Y sobre todo, pues muchas gracias también, que duda cabe, a todos vosotros que habéis asistido, que nos acompañáis, a los colegas, a los amigos, familiares, todo el mundo que habéis querido
acercaros hasta aquí esta tarde de miércoles. He dicho antes que esta exposición tiene una doble dimensión, una física y una digital. Veo ahora sí a los chicos de Stuart, Andrea muy especialmente, porque el magnífico trabajo que ha hecho con el increíble catálogo que podremos ver la semana que viene, cuando esté colgado y ultimado, definitivamente ha sido algo que, en fin, uno ya ha visto muchos catálogos en su vida y ya está bastante acostumbrado a ver resultados en formato digital realmente magníficos. Pero lo que Andrea ha conseguido y lo que los chicos de Stuart han propiciado realmente es fascinante. Al menos yo, desde luego, lo tengo que decir públicamente. Espero que os guste la semana que viene, que podamos acceder ya a los contenidos definitivos de ese magnífico catálogo. Bien, paso a continuación no tanto a desarrollar una conferencia al uso, pero sí a compartir con vosotros una serie de reflexiones, de ideas y sobre todo de puertas y de ventanas de oportunidad y de futuro, sin perder de vista la tradición y el pasado, en torno a la caligrafía y lo que nos puede ofrecer esta dimensión tan apasionante. Al menos para mí, desde luego, lo es. Indudablemente tengo mucha satisfacción porque esta exposición se haya podido llevar por primera vez, o se haya podido traer, mejor dicho, a mi ciudad y a mi universidad de origen, ¿no?, a la que tanto me siento vinculado, como he dicho antes. Pero habría que plantearse el porqué de esta exposición, o cómo surge, cómo nace, cuáles son digamos, el embrión, ¿no?, o el planteamiento que nos habíamos hecho meses atrás. Yo creo que esta exposición recoge en gran medida los resultados de la actividad investigadora, pero sobre todo el día a día en el ejercicio de la docencia en el aula. Me explicaré. En los últimos años, al tener la responsabilidad de la asignatura de paleografía en el grado de Información y Documentación en la Universidad Carlos III de Madrid, pues me planteé algunas cuestiones que me parecía que era necesario poner encima de la mesa de la reflexión. Como he dicho, yo soy alumno de esta facultad, alumno que disfrutó y aprendió muchísimo de un primer año de paleografía latina, de un segundo año de paleografía castellana y de un tercer año de diplomática. Lamentablemente, en la actualidad, esos estudios, esas asignaturas han quedado reducidas, al menos en el grado de Información y Documentación en mi universidad, a una escasísima paleografía y diplomática a secas, que además es una asignatura optativa. No comprendo, por tanto, cómo un futuro archivero, como un futuro profesional de archivos, va a poder desarrollar su competencia profesional sin haber asentado su competencia y su conocimiento en la lectura, en el ejercicio de la lectura de grafías antiguas. Por tanto, era una preocupación que, en cierto modo, constituye el embrión de esta exposición, ¿no? ¿Por qué? Porque en el aula me planteé lo siguiente. Toda la vida hemos aprendido a leer los documentos antiguos de una manera, digamos, estática. Leer y punto. Y ya estaba bien. Ese es el objetivo, en definitiva, de la paleografía. Pero me planteaba, ¿por qué no mejorar las competencias de nuestros alumnos haciendo que lean, naturalmente, pero que a la vez comprendan el porqué de esos trazos? ¿Cómo se ejecutaron? ¿Cómo se llevaron a la práctica? Praxis. Por tanto, no era únicamente una dimensión estática de lectura reactiva, sino participativa intensamente. Además, se generaba un entorno de creatividad, de innovación, de participación con la pluma en la mano. Por tanto, esos trazos que tal vez fueran un poco difíciles de desentrañar desde un punto de vista paleográfico se hacían mucho más fáciles cuando intentábamos reproducir el porqué, el fundamento de esos trazos. En definitiva, lo que estábamos planteando era una renovación, un método diferente de comprensión paleográfica a través de la caligrafía en el aula. Por tanto, es una de las ideas fundamentales de esta exposición, nacida de la experiencia docente. Caligrafía más paleografía. Sé que a lo mejor para algunos puristas esto suena un tanto herejía, no me importa, ¿no? Lo defenderé en cualquier caso, porque los resultados están ahí. Los alumnos creo que han disfrutado, yo he disfrutado muchísimo, y además se han conseguido los objetivos de mejorar
la lectura de los textos antiguos, con lo cual creo que vamos, al menos hasta ahora, por el buen camino. Entonces, ese digamos que es el planteamiento más didáctico, más académico, más científico de la caligrafía vinculada a la lectura de textos antiguos en la paleografía, en la asignatura de paleografía dentro del grado de información y documentación. Y podría quedarse todo ahí, pero este año, que afortunadamente pues, disfruto de un sabático en mi universidad, me planteé que uno de los objetivos estratégicos fundamentales era seguir ampliando el conocimiento en materia caligráfica y paleográfica. Entonces me planteé, bueno, ¿qué universidad en Europa, no me iba a ir a Estados Unidos, pero quería quedarme en Europa, qué universidad ofrece estudios exclusivamente orientados hacia la caligrafía? No quería la academia X que da cursillos, no quería un workshop o un taller, no, quería una universidad. Una universidad donde la caligrafía fuera un elemento central y, por tanto, un contenido docente reglado, algo que no es muy habitual, por otra parte. Entonces, entré en contacto con el Centro Internacional de Investigación Caligráfica de la Universidad de Sunderland, en Reino Unido, y bueno, me aceptaron de una manera generosísima y durante un mes estuve allí con personas que son... primero, en el ámbito, digamos, la dimensión humana, generosas, participativas, creativas, innovadoras y, desde luego, en la dimensión más práctica y más profesional, excelentes calígrafos. Son figuras número 1 internacionales. Están en el circuito internacional realizando caligrafía con avances y con perspectivas muy novedosas. Y aquí es donde entra, digamos, la parte no tanto académica, sino creativa, de innovación. Es lo que en gran medida se puede ver en la exposición. Veremos piezas que son más clásicas, más tradicionales, más próximas a lo que es un trabajo clásico de caligrafía, y otras que empiezan a romper esa dimensión más tradicional. En definitiva, nos estamos aproximando a una dimensión mucho más creativa, más innovadora, más artística de una caligrafía que hunde sus raíces en nuestros textos, en nuestras tradiciones gráficas y escriturarias propias, pero que la enriquece, la renueva y en algunos casos incluso la revoluciona. Por tanto, me gustaría que vieseis esta gran doble dimensión, la clásica, la tradicional, hay ejemplos, pero también la más rompedora, la más artística, y la que tiene que ver más con el mundo de las exposiciones incluso pues, pictóricas, ¿no? Por decirlo así. Bien, una vez hecha esta presentación y en definitiva pues el embrión de lo que supone este proyecto, empecé a darle un poquito de forma, una forma que al final se ha materializado en 10 secciones, como podéis ver en el tríptico, y que tratan de abarcar, dentro de lo limitado del espacio, del tiempo y de todas las particularidades de una exposición. Pues bueno, que tampoco va a ser o no pretende ser la historia de la caligrafía ni nada por el estilo, sino algo mucho más práctico, más dinámico, ¿no? Son 10 secciones, como os digo, que recogen cuestiones que a mí me han preocupado, en el buen sentido de la palabra. Por una parte, quería vincular la caligrafía con procesos de comunicación visual. Y eso automáticamente nos obligaba a tender un puente hacia disciplinas que parecen sinónimas, que los utilizamos muchas veces como sinónimos, que forman parte del mismo campo semántico, pero que no son sinónimos, ni mucho menos. ¿No? Es que yo hago tipografía, es que yo hago caligrafía, es que yo hago lettering o rotulación. No es lo mismo. Todos estamos en torno a la letra, amamos la letra como tal, diseñamos letras, escribimos letras, pero no es lo mismo escribir que dibujar. Son pequeños matices, sutilezas, que en definitiva nos marcan unos perfiles diferentes. Esas maravillosas muestras de la rotulación artística comercial que podemos ver en algunos de los establecimientos de nuestra ciudad no son estrictamente hablando caligrafía, sino rotulación. No es una escritura, sino un dibujo de letras. Yo soy muy malo dibujando, realmente. Entonces, son ámbitos diferentes, pero que en cualquier caso nos hermanan con la pasión por la letra y por el diseño, ¿no?, de las formas gráficas desde una dimensión artística, pero sobre todo comunicativa.
Y aquí es donde viene uno de los fundamentos de esta exposición. Si os dais cuenta, el título no está elegido por casualidad. Hay dos términos, esencialmente, que he querido destacar. Por una parte, comunicación. Por otra parte, emoción, sentimiento. La caligrafía, para mí, tiene que conmover, mover hacia y mover con. Es decir, que no es un mero ejercicio de erudición gráfica o de virtuosismo o de... No, tiene que crear, tiene que generar, tiene incluso que inquietar. Y aquí es donde probablemente traspasamos la línea de lo clásico, de lo tradicional, hasta llegar a algo más artístico, más estético, pero que hunde sus raíces en una profunda reflexión de la cultura escrita y de la historia, en definitiva, de las formas gráficas. En nuestro entorno europeo, sí, pero sin perder de vista, como bien ha indicado Eliseo, esas riquísimas tradiciones, mucho más potentes, mucho más espirituales incluso, mucho más ancladas en procesos de una gran trascendencia cultural, como son los de caligrafía oriental, tanto china como japonesa, y la riquísima tradición caligráfica islámica, ¿no? Entonces, no olvidemos que para un japonés, para un chino, el desarrollo de la bella escritura, la caligrafía, es una de las artes más elevadas que pueden existir. Y es algo realmente serio, muy serio. Cuando estás hablando con calígrafos japoneses, es todo un mundo, todo un ritual, más allá del propio ritual que la cultura japonesa ofrece a casi todo, ¿no? Las particularidades de la vida. Pero la caligrafía es algo hiper serio. No puedes hacer una mera reflexión ligera, no. Es algo anclado en su propia concepción del ser humano. Por tanto, nos conduce hacia procesos de espiritualidad que nosotros hemos ido un poco perdiendo. La escritura sí que tiene siempre ha tenido, ¿no? Esa dimensión más, no sé, incluso taumatúrgica, curativa, elevada, pero allí es elevado, muchísimo más que en nuestro entorno. Por tanto, emoción y comunicación como los dos ejes fundamentales de la exposición. Una exposición que, como habéis visto, habéis podido ver y ahora lo comentaremos con más detalle, por una parte incorpora fondos bibliográficos contemporáneos sobre caligrafía desde múltiples perspectivas, desde múltiples dimensiones, pero también fondo bibliográfico antiguo, ese fondo maravilloso que con obras desde el siglo XVI en adelante, tanto manuscrito como impreso, nos hablan de la competencia, de la formación, del aprendizaje, de cómo en el siglo XVII la caligrafía era algo realmente imbricado, no solo en procesos de escritura más burocrática, más pragmática, sino de comunicación en algo tan hoy en día en declive como es la correspondencia o la carta, ¿no? Que también daría para mucho. Por eso he querido reservar una de las vitrinas al entorno del arte postal, se llama el mail art, ¿no? Entonces, la caligrafía en las cartas, en los sobres, ofrece una dimensión muy bonita, muy, digamos, emotiva, sobre todo porque genera eso, comunicación por escrito, pero además una emoción en quien recibe una carta con bella caligrafía como la que tenéis o las que tenéis en la vitrina, ¿no? Bien, todos estos asuntos, todos estos términos que van configurando el espíritu de la exposición también tienen lados un tanto inquietantes, como por ejemplo debates que se suscitan hoy en día en torno a la legibilidad o la no legibilidad de lo que tenemos en la exposición. O sea, a lo largo de todos estos días y semanas, pues algunas personas que han participado pues, nos ayudaban a colocar los cuadros, pero aquí no leo nada, no sé lo que pone. ¿Qué quieres decir con esto? Pues realmente nada. Vamos a ver, no tienes por qué. Partimos de una concepción estrictamente lineal del texto. Entonces uno sale ahí a la sala y tiene que leerlo todo, porque estamos programados para que una letra signifique algo. Y sin embargo, hoy en día, los procesos más que los procesos, las perspectivas más rupturistas de la caligrafía y las escuelas caligráficas contemporáneas están dando una primacía más a lo estético, a la forma, que al fondo. Y entonces, de repente, un trazo enormemente sutil, muy evocador, muy sensible, es ya caligrafía.
cuando en realidad no es ni siquiera una letra, no es una forma como tal reconocible, aunque tiene elementos que te evocan a una letra, ¿no? Y eso, sin embargo, está siendo considerado como caligrafía. Por tanto, lo que quiero con este sencillo ejemplo es que contempléis desde el alfa más clásico, más tradicional, más lineal, más seguido, más formal, hasta el omega actual, que es enormemente sutil, sugerente, ya casi no es ni escritura, ¿no? Es algo diferente. Entonces, tratamos de combinar todo ese mundo clásico con el más contemporáneo y más vanguardista, si se puede decir, ¿no? Bien. En todo caso, tampoco he querido eludir algunas de las cuestiones que desde diciembre aproximadamente de 2014 se han venido suscitando en el debate internacional. Todos lo habréis leído, seguro, ¿no? Toda la polémica en torno a la supresión de la caligrafía dentro de los planes de estudio, esencialmente, en primer lugar, en Finlandia, ¿no? Como ejemplo a la lid, ¿no? de país número uno dentro de los países más avanzados con un sistema educativo de primer orden, etc. Y de repente van a suprimir la caligrafía. Entonces empieza todo un revuelo, todo un conjunto de reacciones, etcétera, desmentidos, matices. No es así exactamente. Lo que los finlandeses van a hacer no es suprimir la caligrafía como tal, sino un tipo de escritura, que es la cursiva. Entonces, eso sí, ese tiempo que se, entre comillas, muchas comillas, se perdía con los cuadernos Rubio y todo lo que ha sido nuestra tradición escolar clásica, se emplea en algo que es práctico y aplicado. Mecanografía. Es decir, usted, niño de 8, 9, 10 años, no creo que necesite escribir nada a mano o lo mínimo. Usted va a tener que teclear. Por tanto, aprenda mecanografía. Eso es a lo que nosotros vamos, como finlandeses, como país avanzado, vamos a contribuir. No se elimina la escritura a mano, porque se deja un tipo de escritura muy, muy formada, muy próxima a las mayúsculas, en fin, que sabemos escribir, pero lo mínimo, lo justo. Entonces, hay que mecanografiar, hay que tener una mentalidad más tipográfica, si me permitís la expresión, ¿no? Entonces, claro, ese es el gran debate entre la caligrafía y la mecanografía, la tipografía y los procedimientos más próximos a la máquina. Entonces, bueno, eso obviamente ha generado, como os digo, pues, perdemos la tradición caligráfica, la escritura a mano, ya no necesitaremos las manos, todo será dictado, bueno, todo lo que queráis, fantasías más allá de lo razonable, pero bueno, es un debate que seguro que algún político o politicastro de nuestro entorno en algún momento se le ocurre y dice, si los finlandeses han suprimido la caligrafía y son países avanzados, ¿por qué nosotros no la suprimimos también? Idea brillante. Y entonces, seguro que en algún momento, lo que me ha sorprendido es que no haya figurado esto en algún programa electoral recientemente. Pero bueno, a alguien se le ocurrirá, seguro. En todo caso, seguro que mantendremos algunos idealistas, desde luego, la defensa a ultranza de un modelo de comunicación que es consustancial a la herencia cultural humana, ¿no? Entonces, no, por ese lado, desde luego, no me inquieta lo más mínimo. En todo caso, ya voy concluyendo, sí que quería reflejar y, sobre todo, subrayar que la caligrafía, lejos de ser algo anecdótico, marginal o incluso algunos lo llaman romántico, fuera de época o cosas así. Yo, por la experiencia que he podido acumular a lo largo de estos años, la caligrafía no solo vive, pervive, sino que además muta, se renueva, propicia formas expresivas enormemente sugerentes, genera ámbitos de comunicación y de diseño, de comunicación visual muy potente, que forma parte de nuestro entorno visual más directo, no nos damos cuenta, pero realmente está por todas partes. Vamos a un aeropuerto y hay tipografía, pero también hay caligrafía. Entramos en una gran superficie y todo está pensado. La elección del tipo de letra para generar una sensación. Volvemos otra vez al mismo argumento de antes, ¿no?
La letra emociona, la letra crea un rechazo o una proximidad. E incluso, si me permitís, la letra bien ejecutada, con elegancia, con pasión, es sensual, crea una sensualidad. Y de esto, desde luego, la tradición musulmana sabe y no poco. Por tanto, como veis, no es únicamente leer, sino dejarse llevar, dejarse emocionar, llegado el caso, ¿no? En suma, hemos hablado de emociones, de sensaciones. Es algo que, en definitiva, he tratado de reflejar en esta exposición, que gira en torno al sentido etimológico, y tal vez habría que haber empezado, Alberto, por esta reflexión, ¿no? El sentido etimológico, el origen etimológico de la caligrafía, que no es más que escritura bella, escritura bien formada, escritura elevada, ¿no? Todo ello creo que ha quedado reflejado tanto en esa magnífica selección de obras bibliográficas como en la selección de trabajos que también podéis contemplar y que son el fruto, como digo, de toda esa experimentación con técnicas, con materiales, con formas expresivas, muchas veces algo tremendamente sencillo. O sea, no hace falta tampoco pensar en grandes instrumentos como algunos de los que tenéis ahí en la vitrina, ¿no? Está pensando en una pluma especial caligráfica 2.0 de no sé qué. No, a veces con un simple trozo de madera de balsa en una bonita tinta azul, el trazo es maravilloso y la expresividad te deja conmovido muchas veces. Si además de eso lo combinas con otros elementos tan sutiles como el tipo de papel, el gramaje, el formato, el color, entonces el universo creativo se dispara y tienes que hacer un alto y volver otra vez sobre tus pasos, ¿no? Porque ahí es donde la creatividad, desde luego, no tiene límite. Podríamos hablar también, para terminar, de la dimensión más espiritual o incluso curativa, ¿no? Es un tema que a mí me interesa mucho, el de la grafoterapia, cómo determinados colectivos con algunas afecciones tanto físicas como psíquicas pueden mejorar su condición de vida a través del ejercicio caligráfico. Es algo que, bueno, algunas investigaciones hay por ahí, y de hecho eso nos hermanaría con colectivos tan interesantes como los neurólogos, como el personal de atención a determinados grupos sociales necesitados de ayuda, etc. Por tanto, como veis, es un universo que no se queda únicamente en lo que el papel nos dice o los trazos, sino que, en definitiva, nos marca la vida cotidiana y, en suma, constituyen una pasión que espero haberos contagiado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Y bueno, pues a continuación pasamos a ver la exposición que comentará más ampliamente el profesor Navarro. O sea que vayamos todos detrás del profesor Navarro a la exposición. Gracias.